El fascismo en color. La toma del poder. El fascismo surgió de los sangrientos campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Italia había estado luchando junto con Gran Bretaña, Francia y Rusia contra Alemania y Austria. Después de 2 años de estancamiento y de una brutal guerra de trincheras, el ejército italiano se resquebrajó en la batalla de Caporetto en 1917. De repente los austríacos penetraron a través de las líneas italianas, provocando un pánico y un caos total. Una gran parte del territorio que ya pertenecía a Italia se perdió, al igual que el territorio que Italia luchaba por ganar en la Primera Guerra Mundial. Fue casi una derrota catastrófica que acabó con la participación italiana en la Primera Guerra Mundial. La organización italiana fue destrozada en Caporetto, ya que 650.000 soldados se negaron a luchar, huyendo o rindiéndose. Entre estos soldados en retirada se encontraba Ettore Obazza, miembro de una familia rica de banqueros de Turín. Ettore había ido al frente con sus hermanos creyendo, como muchas familias de clase media, que la guerra formaría una Italia gloriosa y revitalizada. Italia esperaba emerger de la guerra con un imperio en África y uno de los principales asientos en la mesa de las naciones europeas. Pero después de Caporetto, Obazza se vio superado por la vergüenza. Iba al frente de una columna de mi propia brigada. Mi cabeza gacha, casi estupefacta por la angustia. Me mantuve con dificultades sobre la silla. Mi ayudante se puso a mi lado, llorando, y me preguntó: ¿A dónde vamos, mi teniente? Mi mandíbula se tensó y rompí a llorar. Y así nos retiramos. Caporetto demostró la debilidad del ejército italiano al mundo. Parecía que Italia se encontraba a punto de verse obligada a abandonar completamente la guerra. La nación se enfrentaba a la ruina. Caporetto supuso una crisis militar en 1917, que luego se convirtió en una crisis política para el gobierno, para los líderes y para los principales partidos políticos. Hizo surgir la duda de si Italia podía ser derrotada y sufrir un colapso interno que llevara a una revolución. Caporetto supuso una crisis importante. El hombre que volvió a unir a la gente para defender Italia fue Benito Mussolini, un periodista de 36 años. Al principio había sido un ferviente socialista antibelicista, pero después se convirtió en un activo probelicista. Se presentó voluntario cuando Italia fue a la guerra en 1915. Luchó en el frente, pero resultó herido de gravedad durante un ejercicio de entrenamiento. Mussolini culpó a sus viejos camaradas del Partido Socialista del desastre de Caporetto. Creía que su incesante campaña contra la guerra había minado fatalmente la moral del ejército. La clase obrera se había opuesto amargamente a la Primera Guerra Mundial. No querían luchar en una guerra que no entendían. El Partido Socialista Italiano se había opuesto a la intervención del país en la guerra y la había descrito como una guerra capitalista en la que los fabricantes de armas y los plutócratas enviaban a otra gente a la guerra por sus propios intereses. Los antiguos camaradas de Mussolini se habían convertido en sus enemigos más acérrimos. Es aquí, y especialmente después de Caporetto, cuando da otro paso en su evolución política hacia el nacionalismo. La única política que necesitaba Italia era un gobierno interno fuerte para poder enfrentarse a la masacre austríaca y, sobre todo, para luchar contra los enemigos internos. Es aquí cuando Mussolini cambia del socialismo al nacionalismo. Este fue el comienzo de la guerra de Mussolini contra los socialistas. Mussolini también odiaba al Vaticano y a los muchos pacifistas católicos que se oponían a la guerra. Sentía que habían traicionado a Italia y que habían apuñalado al ejército por la espalda.
Este colapso militar fue una humillación tremenda para todos los patriotas y por supuesto culparon a la propaganda socialista y católica del colapso. Dijeron, los enemigos de la nación han minado la moral del ejército, son traidores y deben ser destruidos. En Cremona, en el norte de Italia, el ferroviario Roberto Farinacci odiaba a los italianos que habían sido atraídos por el comunismo que acababa de tomar el poder en Rusia. Italia está en peligro por culpa de los subversivos. Por todas partes, las masas inmersas en falsas teorías insultan a Italia y alaban a Rusia. Antes de la guerra, Farinacci nunca había sido un extremista, al contrario que Mussolini. Era un reformador socialista, pero totalmente pro-belicista. Luchó breve pero valientemente en el frente, antes de ser destinado a Cremona. Como ferroviario se le consideró un trabajador esencial. La humillación de Caporetto convirtió a Farinacci en un violento nacionalista. Uno de sus primeros objetivos fue el abogado católico Guido Miglioli, un miembro del Parlamento procedente de Cremona que se oponía a la guerra. Farinacci escribió con furia. Ese hombre fue extendiendo su veneno por toda la región. Incitaba a las mujeres a sabotear la guerra, a los soldados a deponer las armas y a la gente a alzarse como hizo en Rusia. Merecía más. Merecía haber sido eliminado para siempre. Para reunir a las tropas después de Caporetto, el gobierno prometió tierras para los campesinos, soldados y trabajos para el resto. Esto fortaleció la moral, y con la ayuda de sus aliados, Italia resultó victoriosa en 1918. Pero las celebraciones de la victoria no duraron mucho tiempo. Italia no consiguió los botines que esperaba de la guerra. Nada de imperio africano, y solo un poco de territorio cercano a sus fronteras. Muy pronto el humor de todo el país pasó de la alegría a la ira y a la desesperación. Por todas partes comenzó a surgir el miedo al comunismo. Por supuesto, también estaban las dificultades económicas y sociales que siguen al final de una gran guerra. La desmovilización, la inflación, los problemas de volver a la actividad de tiempos de paz y, por supuesto, la amenaza de los bolcheviques que pendía sobre los italianos al igual que sobre el resto de países europeos. Ettore Obazza, el rico banquero de Turín que había participado en la retirada en masa de Caporetto, miró la ciudad que tanto amaba y lo que vio le llenó de rabia. No vio a la disciplinada sociedad que deseaba, sino el potencial horror de una revolución comunista. En las calles de la ciudad casi se llegaba a la insurrección con revueltas y pillajes. Las clases medias tenían miedo de que les arrebataran sus propiedades. Parte de Europa vivía en un clima de guerra civil después de 1918. Esto era así por todo el centro de Europa, por casi toda Europa oriental, y además el clima de guerra civil animaba a una política de violencia. Ettore Obazza tenía miedo de que los revolucionarios destrozaran la nación que tanto amaba. Escribió en su diario: En la nación, el odio político se extiende como un incendio. De las envenenadas ciudades surgen intrigas que plantan la semilla de una guerra de clases en el campo. Los jóvenes que vuelven a casa, orgullosos tras haber luchado con honor, la mayoría con sus valientes cuerpos heridos, han sido abandonados a su suerte, marginados como si fueran culpables. Este grito de angustia fue percibido por el único hombre merecedor de escucharlos, Benito Mussolini. Era una señal de la desesperación que sentían las familias de clase media como los Obazza cuando decidían poner sus esperanzas en un hombre como Mussolini. Era una figura radical, en contra de la Iglesia católica y de la monarquía.
Desde muy joven Mussolini sintió la atracción de la política. Nació en 1883 en Romaña, en el noreste de Italia, una zona conocida por ser políticamente de izquierdas. Su madre era profesora, su padre un herrero socialista. Bautizaron a su hijo con el nombre del revolucionario mexicano Benito Juárez. En el colegio era un abusón violento. Incluso le expulsaron por apuñalar a un compañero. Se convirtió en profesor, pero a pesar de su reputación de duro fue despedido por no poder controlar a su clase. Entonces descubrió el periodismo y el socialismo revolucionario. Incluso fue aclamado por Lenin en Rusia como el único socialista de Europa occidental que se parecía a los bolcheviques revolucionarios. Sus ideas principales eran más afines al marxismo revolucionario. Pero Mussolini nunca fue un marxista ortodoxo, a pesar de las alabanzas de Lenin. Siempre fue un marxista que enfatizaba la importancia del significado de la revolución y de una revolución violenta llevada a cabo por medios violentos. La experiencia de la Primera Guerra Mundial convirtió a Mussolini de socialista en nacionalista, pero mantuvo su respeto por la acción violenta. El 23 de marzo de 1919, Benito Mussolini y otras 200 personas, muchos de ellos antiguos soldados desencantados, se reunieron en la Piazza San Sepolcro en Milán. Entre esos líderes estaba Roberto Farinacci. Formaron un nuevo movimiento nacionalista, Facci Italiani di Combattimento. Fascio significaba grupo o conjunto, indicando la fuerza a través de la unidad. Pero combattimento o combate mostraba las agresivas intenciones del movimiento desde el principio. Su manifiesto mezclaba el nacionalismo con el socialismo, con solicitudes de jornadas de 8 horas al día, jubilación a los 55 años, un salario mínimo y más tierras para los campesinos. Pero Mussolini siempre quiso acabar con lo que él consideraba una democracia liberal decadente. Y no estaba solo. Otro violento nacionalista era el famoso poeta italiano Gabriele D'Annunzio. Enfadado por la debilidad del gobierno, se hizo con el puerto de Fiume con su propia milicia de soldados veteranos. Aunque de población mayoritariamente italiana, Fiume había sido entregado al nuevo Estado de Yugoslavia después de la guerra, enfadando así a los nacionalistas italianos. D'Annunzio hablaba teatralmente desde balcones y vestía a su ejército de negro, el color de la muerte, todos rasgos que Mussolini copió abiertamente. Por extraño que parezca, las primeras personas que llevaron camisas negras no fueron los fascistas. Fueron aquellos que participaron en lo que pareció más bien un episodio de ópera cómica, la ocupación de la ciudad de Fiume por el gran poeta italiano Gabriele D'Annunzio. Porque fueron sus seguidores, los denominados Arditi, que significaba los valientes, principalmente formados por tropas de asalto y de choque en la Primera Guerra Mundial. Este fue el primer grupo que en aquella época llevó las camisas negras. Las fuerzas especiales de élite Arditi habían sido utilizadas para lanzar ataques sorpresa contra trincheras enemigas y eran famosas por su estilo de combate cuerpo a cuerpo. A Mussolini le encantaba su estilo directo y su violencia. Para él, el auténtico espíritu del fascismo. Representáis a la admirable juventud guerrera de Italia. El brillo de vuestros cuchillos y el rugir de vuestras granadas llevará la justicia a todos los que pretendan impedir el avance de una Italia más grande. Los Arditi llevaban camisas negras para representar el color de la muerte. Después de que D'Annunzio regresara a su poesía, formaron la columna vertebral del violento ejército fascista, los camisas negras. La importancia de los camisas negras era que consistían básicamente en un grupo de combate. El nombre del movimiento fascista era Facci di Combattimento, que significaba grupos de lucha, y eso eran ellos, sin titubeos, eran grupos de lucha callejera y violencia.
En una reunión de veteranos en Turín, Ettore Ovaza se unió a los camisas negras. Ettore Ovaza entró en el movimiento fascista como parte de un movimiento de veteranos que se reunían y se preguntaban: ¿cómo podemos impedir que estas cosas horribles que están pasando acaben destruyendo un país por el que hemos peleado para crear? Por tanto, era obvio que se unirían al movimiento fascista. No era atípico que judíos como Ettore Ovaza y su familia fueran fascistas. Aunque eran nacionalistas violentos, los fascistas, al contrario que los nazis, no eran antisemitas y no creían en la superioridad racial. 1 de cada 3 judíos italianos se unió al partido fascista e incluso la amante de Mussolini era judía. Los judíos eran nacionalistas convencidos porque el Risorgimento, el movimiento nacionalista que unificó Italia en 1870, acabó con la persecución de los judíos y los liberó de sus guetos tradicionales. Los judíos lograron la igualdad total. Esto permitió a la familia de Ettore fundar la Banca Ovaza y volverse una familia rica y respetada. Ahora, como camisa negra, Ettore Ovaza apoyaba el ataque fascista contra aquellos que estaban destruyendo el país que tanto amaba. Pero después de la guerra, los fascistas no eran la mayor amenaza para el Estado italiano. Entre los años 1919 y 1920, una revolución socialista parecía inevitable. Los huelguistas ocupaban las fábricas, los campesinos tomaban las granjas. Estos 2 años fueron conocidos como Biennio Rosso, el Bienio Rojo. El avance socialista parecía imparable. En septiembre de 1920, 500.000 de obreros ocuparon 300 fábricas en Milán. Las ocupaciones se extendieron a otras ciudades. El gobierno liberal parecía paralizado mientras la belicosidad aumentaba. En ese momento, una revolución socialista siguiendo el modelo ruso habría tenido éxito, desencadenando revoluciones similares por Europa occidental. El problema del Partido Socialista Italiano es que tenía una ideología revolucionaria, pero no un liderazgo revolucionario. Los marxistas ortodoxos del Partido Socialista Italiano dijeron: Italia no es un estado industrial capitalista maduro, tenemos que esperar. Y ese fue su famoso eslogan: lo único que tenemos que hacer es esperar. Los socialistas estaban divididos entre aquellos que querían el poder a través de las urnas o a través de las balas. Ganaban de forma democrática y con bastante éxito, especialmente a nivel local. Habían tomado casi todo el norte y centro de Italia. Ese hecho en sí mismo ya constituía una revolución a ojos de las clases altas. En las elecciones de 1919, los socialistas se convirtieron en el partido mayoritario del Parlamento. Cuando los dueños de las fábricas ocupadas concedieron por fin mayores salarios, los socialistas eligieron el camino reformista y aceptaron su oferta. Pero el gran momento revolucionario había pasado. El punto clave fue la ocupación de las fábricas. El Partido Socialista tenía la oportunidad de lanzar un auténtico intento de revolución, pero tuvo miedo. Estaba retraído. Los fascistas, incluido Ettore Ovaza, se veían como el frente contra la amenaza socialista. Si tenías la edad adecuada, no podías ser miembro del partido fascista sin pertenecer a estas tropas. En Italia, los camisas negras formaban el núcleo del partido, un ejército o unas tropas especiales del partido. En las anteriores generaciones, nunca había habido en Europa ningún movimiento político similar. Ovaza colaboró ayudando a destruir oficinas sindicales en Turín. Pero aunque los fascistas estaban activos en las ciudades, el fascismo se convirtió en un movimiento en masa, para sorpresa de Mussolini, en las zonas rurales del centro y del norte de Italia. Aquí, en las fértiles llanuras, los granjeros y sus familias solían vivir en enormes caccine,
granjas donde dependían totalmente de los dueños. Durante siglos, esta relación maestro-sirviente apenas había cambiado. Pero ahora esta estructura de poder estaba siendo desafiada por los campesinos. Como el trabajo de agricultor era agotador y muy intenso, los campesinos sabían que una huelga que durara tan solo unos pocos días podría suponer la ruina de los terratenientes. Por lo tanto, los terratenientes se convirtieron en aliados naturales de los fascistas contra los socialistas determinados a organizar cooperativas de trabajadores para controlar las tierras. Pero los fascistas también se ganaron el apoyo en masa de 5 millones de campesinos que habían comprado tierras por primera vez cuando los precios cayeron justo después del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Había una generación inmensa de nuevos propietarios que no estaban dispuestos a entregar sus tierras por una revolución socialista. Estas son las masas que permitieron el nacimiento del fascismo. Pero también había una inmensa mayoría de personas de clase media que querían defender sus propiedades. Fueron ellos los que organizaron los escuadrones fascistas. Las tácticas de los escuadrones fascistas eran esencialmente violentas. Si no podían convencer o intimidar a la gente, utilizaban la fuerza para que abandonaran los sindicatos socialistas o las ligas socialistas de campesinos. Cremona, en Lombardía, era una de las fortalezas de este intransigente fascismo. Ahí, Roberto Farinacci era uno de los líderes locales más despiadados. Farinacci quería romper el poder de la Liga Socialista de Campesinos, la Liga Roja, en el sur de la provincia, y de las ligas radicales católicas agrupadas en la Liga Blanca, en el norte. La Liga Blanca, dirigida por el viejo enemigo de Farinacci, el abogado católico Guido Miglioli, había obligado a cientos de terratenientes a organizar pequeñas cooperativas en las que los campesinos compartían pequeños porcentajes de los beneficios de las tierras. Para los terratenientes, Miglioli era casi tan peligroso como los socialistas. Era una amenaza para los terratenientes porque creó un movimiento que pretendía no solo conseguir mayores salarios o compartir parte de los beneficios, sino también arrebatarle parte de la organización de las granjas a los terratenientes. Una de las cosas que estos movimientos lograron hacer fue decirles a los terratenientes cuántos trabajadores tenían que utilizar. Les decían, tenéis que contratar a tantos trabajadores. Por tanto, suponía una amenaza para el control de la propiedad ejercido por la derecha. En solo un año, la Liga Blanca de Miglioli lideró una serie de huelgas que involucraron a 6.000 granjeros de 340 cazzine. Cuando las cosechas fueron abandonadas para que se pudrieran y se quemaron graneros, los fascistas de Farinacci decidieron destruir tanto las organizaciones socialistas como las católicas. Los escuadrones de camisas negras del norte y del centro de Italia gozaban de una gran ventaja, la movilidad. Cada vez más trabajaban siguiendo un plan. Estaban organizados en grupos de asalto y eran muy buenos obteniendo apoyos de las autoridades locales. Por ejemplo, a menudo utilizaban camiones que pertenecían al ejército y que habían logrado recibir prestados de comandantes de guarniciones. Se organizaban de un modo totalmente militar para destruir la base de la actividad socialista. Salvo en Rusia, la violencia política no se había utilizado en Europa antes de la Primera Guerra Mundial. La idea de la violencia política sistemática era un producto de la guerra expresada principalmente con el fin de esta. Era algo nuevo, un estilo político totalmente distinto, utilizado en la mayor parte de Europa por el fascismo más que por cualquier otro movimiento, incluso más que el comunismo. Los escuadrones de acción fascista glorificaban la violencia por la pura violencia. La consideraban poderosa y purificante. Y en poco tiempo, esta violencia trajo asesinatos tras de sí. Miglioli escribió: El primer mártir antifascista de la región de Cremona fue Giuseppe Pauli, un campesino muy digno,
querido y respetado por todos por su diligencia y su sinceridad. A finales de 1920 el fascismo estaba en movimiento en Italia. El lema de los camisas negras era «Me ne frego, me importa un comino». Consideraban la vida barata, tal y como había sido en las trincheras. Cuando los socialistas derrotaron a los fascistas en las elecciones provinciales cremonesas en mayo de 1921, los ataques fascistas se intensificaron. Lo que los fascistas no lograban en las urnas, estaban dispuestos a conseguirlo por la fuerza. De nuevo, el líder católico Miglioli recibió una fuerte paliza. En ocasiones, las víctimas de los camisas negras sencillamente estaban en el momento equivocado en el lugar equivocado. Una persona podía ser asesinada por llevar un clavel, el emblema del Partido Socialista. Pero a menudo las muertes eran el resultado de una ola de terror planeado. En diciembre de 1921, Attilio Boldori, el vicepresidente socialista del Consejo Provincial, fue secuestrado por los fascistas de Farinacci, llevado a una cazzine y golpeado hasta matarlo. Las mujeres y los niños se vieron obligados a verlo para saber cuál sería el destino de todos aquellos que se opusieran al fascismo. Los jefes fascistas de las provincias del norte, como Farinacci, actuaban como y cuando querían. Lo único que se puede decir es que estaban organizados a nivel local. Estaban organizados por jefes fascistas que eran exmilitares. No estaba todo organizado por Mussolini. No era un plan táctico orquestado de una forma central. A menudo Mussolini no sabía lo que ocurría y durante el verano de 1921 intentó impedir la expansión de violencia porque tenía miedo de la posible respuesta. Tenía miedo de que el movimiento perdiera su credibilidad como fuerza política parlamentaria si la violencia en el campo continuaba. Los jefes fascistas locales no estaban preocupados por los procedimientos parlamentarios. Creían que el socialismo solo podía ser erradicado por la fuerza. Farinacci no derrotó a los concejales socialistas de Cremona en las elecciones. Sencillamente tomó los ayuntamientos por la fuerza. De nuevo fueron a por Miglioli. Le prendieron fuego a su casa. El gobierno liberal protestaba, pero estaba mortalmente débil. Se negó a enviar un ejército armado para restablecer el orden y reinstaurar en el poder a los concejales elegidos democráticamente. En su lugar, un comisionado afín a los fascistas fue nominado para gobernar la provincia. La violencia había ganado. Farinacci proclamó la victoria desde el balcón. Fascistas de Cremona, los socialistas han perdido el control del ayuntamiento para siempre. La experiencia de Cremona se repitió por todas las zonas rurales del centro y del norte de Italia. Los fascistas podían ver la victoria. En el poder había un gobierno liberal, pero tenía muy poco control sobre una gran parte de Italia. Al principio, el Estado no entendía la violencia fascista y la interpretó como reacción a una violencia socialista. Cuando el fascismo destruyó las organizaciones socialistas e impuso su sistema en las ciudades del norte y del centro de Italia, el Estado ya no estaba en condiciones de poder suprimir la violencia fascista. Pero también había cierta simpatía desde el Estado, porque el fascismo proclamaba que quería defender el Estado, la sociedad burguesa, la propiedad y los valores patrióticos, todos esos valores que el socialismo deploraba. Pero el fascismo también tenía un mensaje muy positivo. A menudo lo acusaban de ser la herramienta de los jefes, pero los fascistas pudieron establecer sus propios sindicatos alternativos.
Y como estaban asociados con grandes terratenientes y con la clase media del campo y de los pueblos pequeños, estaban en posición de ofrecer trabajo y en algunos casos incluso podían ofrecer pequeños fragmentos de tierra. Por tanto, tenían algo práctico que ofrecer a algunas de las personas a las que intentaban ganarse. Grazie a voi. Grazie ai vostri sforzi durante questa... Construyeron unas poderosas máquinas locales creando una especie de control totalitario, pero solo sobre ciertas provincias. Era algo muy local. A través de este control totalitario lo controlaban todo. El éxito fascista en la Italia rural tuvo un impacto dramático. A finales de 1921 el partido había crecido de 20.000 a más de 200.000 miembros. Y también saboreó el éxito electoral. 38 fascistas, incluido Mussolini, fueron elegidos para el Parlamento. El apoyo fascista se extendió sorprendentemente. El núcleo del movimiento fascista era de un modo u otro la clase media, pero también había trabajadores, incluso algunos obreros. Y uno de los hechos más interesantes es la presencia de un gran número de estudiantes, en un porcentaje desproporcionado dentro del total de la población de estudiantes. En el verano de 1922, los socialistas perdieron la voluntad de luchar ante la intimidación fascista. Los socialistas realizaron un esfuerzo final pero letal para detener a los fascistas, convocando una huelga general el 1 de agosto de 1922 para defender las libertades políticas y sindicales. La huelga fue un fracaso. Los huelguistas fueron sustituidos por los fascistas y por el ejército. Los fascistas lanzaron ataques sobre instalaciones socialistas y sindicales, a menudo con el apoyo manifiesto de la policía y el ejército. El periódico The Times de Londres informó: el fascismo ha demostrado ser fuerte, disciplinado, atrevido y estar listo para emergencias. Cuando se anunció la huelga general, Farinacci se apresuró a unirse a un ataque masivo fascista contra los huelguistas de Parma, una fortaleza socialista. El ataque de los camisas negras fue liderado por Italo Balbo, un jefe fascista local. Sabía que se enfrentaba a una tarea difícil. Muoversi. Muoversi. La ciudad se ha mantenido casi inexpugnable al fascismo. La actividad empresarial y los servicios municipales y gubernamentales se han detenido los últimos 3 días. El líder de los huelguistas, el diputado socialista Guido Picelli, sabía de la importancia histórica de la lucha. Si el fascismo ganara, significaría la supresión de todas las libertades y un regreso a la esclavitud. Y de nuevo, el Estado era un testigo impotente de este enfrentamiento entre dos facciones armadas. Picelli describió las escenas. Al amanecer, cuando se dio la orden de repartir armas y de lanzar la insurrección, la clase obrera tomó las calles, valientes como el agua de un río que desborda sus orillas. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes de todos los partidos y de ninguno, estaban allí con una voluntad de hierro, resistir y luchar. Balbo, el líder fascista, estaba impresionado. Los trabajadores operan en turnos con disciplina militar. Las mujeres de clase trabajadora les llevan a los antifascistas pan, vino, frutas y patatas de la cocina. Deben de tener una gran cantidad de munición, porque no ahorran balas. Disparan todo el día y toda la noche. La lucha se extendió durante 6 días, obligando a Balbo a rendirse. Por primera vez el fascismo se enfrentaba a un adversario bien organizado y bien entrenado, equipado, armado y preparado para luchar hasta el final. Finalmente, Mussolini ordenó a Balbo, el líder fascista, a retirarse. Una retirada que se convirtió en una derrota. 39 fascistas fueron asesinados y 150 heridos. La victoria socialista demostró que el fascismo no era ni invencible ni inevitable, tal y como había entendido Picelli. Si estuviéramos organizados y fuéramos disciplinados,
seríamos lo bastante fuertes como para derrotar al fascismo 1000 veces. Pero ese fue un falso amanecer. Por toda Italia los socialistas estaban cansados de luchar. La defensa de Parma sería el último intento socialista de desafiar abiertamente al fascismo durante más de 20 años. Mussolini se dio cuenta de que tenía una oportunidad histórica para atacar. Los socialistas habían sido derrotados, el gobierno debilitado y el ejército les apoyaba. Incluso el nuevo papa parecía sonreírle al fascismo. Mussolini decidió organizar una marcha masiva hasta Roma contra el gobierno liberal. El día antes del comienzo de la marcha de Roma, los jefes fascistas locales como Roberto Farinacci tomaron violentamente el control de las provincias del centro y del norte de Italia. El 28 de octubre de 1922, 25.000 camisas negras llegaron a la capital pidiendo el poder. Fue una increíble demostración de fuerza, pero el fascismo aún podía ser detenido. Giovanni Battista Amendola, un ministro del gobierno liberal, estaba decidido a defender la democracia. Había redactado un decreto permitiéndole al ejército utilizar cualquier tipo de fuerza necesaria para impedir a los fascistas marchar hacia el corazón de Roma. El rey, Víctor Emmanuel, como cabeza de Estado, se negó a firmar el decreto. El principal instrumento de violencia en Italia era el ejército. Los líderes del ejército italiano obedecían a la corona. Si el rey hubiera ordenado al ejército eliminar a los fascistas, habría obedecido y los fascistas habrían sido suprimidos. Al día siguiente, Mussolini fue requerido por el rey para ir a Roma y formar un nuevo gobierno de coalición. Había considerado a los socialistas y a los comunistas como sus grandes enemigos de Italia porque querían una revolución que acabara con la monarquía. Había visto que los partidos más demócratas del Parlamento estaban divididos y relativamente impotentes, incapaces de hacer frente a la situación. Lo que hizo el rey en octubre de 1922 fue convertir al líder del nuevo y vigoroso partido político en el primer ministro del Parlamento, formando un gobierno de coalición. El gobierno italiano se había retirado ante la violencia fascista. Aunque Mussolini lideraba un gobierno constitucional y solo había 3 fascistas en el gabinete, se aseguró de que podía gobernar por decreto durante el primer año y de que él estaría al cargo de todas las fuerzas policiales de Italia. El rey, sin saberlo, le había abierto la puerta a un estado fascista bajo el liderazgo de Mussolini. Ettore Ovaza estaba encantado con el liderazgo de los fascistas y el nuevo orden. Desde el punto de vista de un banquero conservador, el hecho de que las huelgas hubieran sido aplastadas, los sindicatos disueltos y que se hubiera restablecido el orden eran vientos muy positivos. Ahora había un gobierno que se dejaba de tonterías, que estaba poniendo firme a la gente y devolviendo el orden al país. Los fascistas se movieron rápida y despiadadamente contra sus enemigos comunistas. El cónsul británico de Turín se vio sorprendido por la franqueza de los fascistas. El secuestro y los homicidios en los que podían ser denominados los barrios socialistas de la ciudad fueron ejecutados metódicamente sin la más mínima interferencia por parte de la policía real. No se realizó ni una sola detención. A todos los efectos, los comunistas eran considerados como gente que estaba fuera de la protección de la ley, y aún había 20 socialistas y comunistas en la lista de proscritos que estaban siendo perseguidos para ser ejecutados. En una villa de Turín se produjo una escena más alegre unas semanas después. Tras el nacimiento de Ricardo, su segundo hijo, Ettore Ovaza, el banquero judío, situó símbolos en la cuna para representar sus 3 creencias apasionadas:
la madre patria, la fe y la familia. Según él, todos ellos habían sido salvados por el fascismo. En la cuna donde descansa mi hijo, he puesto una bandera tricolor, al lado del nombre de Dios, escrito en un antiguo idioma hebreo sobre un banderín de plata. Esta alegre nota tricolor, atada con un lazo azul, parece iluminar el cuarto. En ese momento, Ettore oyó a una banda militar en la calle tocando el himno fascista. Estaba tan emocionado que cogió a su hijo, lo llevó a la ventana y dijo: mira el nacimiento de la nueva Italia y mira la suerte que tienes de haber nacido en este nuevo mundo. Y eso te da un retrato muy conmovedor y humano de los sinceros, aunque engañados, que se podían sentir los fascistas judíos en ese momento. Obatza y otros fascistas creían que su violencia estaba purificando la nación. Intentaron intimidar a todos los restantes oponentes del régimen. A finales de 1923, Giovanni Amendola, el antiguo ministro liberal que había intentado detener a Mussolini, recibió una paliza a manos de una banda de matones fascistas. Cuando Mussolini se enteró de su agresión, declaró: Bien, esta noche cenaré con más apetito. Pero a pesar de toda la violencia, los fascistas seguían siendo un partido minoritario y aún no tenían el poder total. Esto dejó una cuestión básica y fundamental, la del poder político a largo plazo. ¿Cómo cambiar la situación para tener un gobierno con Mussolini que fuera un régimen fascista y que le mantuviera en el poder, porque no tenía ningún proyecto? En el Parlamento, Giacomo Matteotti, un socialista moderado muy respetado, acusó a Mussolini de estar listo para utilizar la fuerza si no ganaba en las siguientes elecciones. Un grito triunfante de sí surgió de los diputados fascistas. Mussolini asintió. En las elecciones de 1924, entre una considerable intimidación, la coalición liderada por los fascistas afirmaba haber ganado el 66% de los votos. Pero en junio de 1924, Mussolini se hundió en un escándalo sensacionalista debido a un homicidio que amenazó con destruirle para siempre. Fue el asunto Matteotti, el homicidio del portavoz de la oposición socialista a manos de los squadristi. Fue secuestrado, apuñalado, y el cadáver apareció en los bosques a las afueras de Roma un par de semanas después. Fue un crimen importante y una atrocidad. Algunos fascistas consideraron que Mussolini se había pasado y eso creó una crisis política. El homicidio de Matteotti fue organizado por gente cercana a Mussolini. En su periódico Il Mondo, el parlamentario liberal Amendola lanzó unos furibundos ataques contra el fascismo por el homicidio. 39 millones de italianos se arrodillan en el camino de Matteotti, desde el lugar de su martirio hasta el lugar donde descansa eternamente. Y hoy se alzarán para defender esos ideales que las facciones y la tiranía no pueden matar, sino solo fortalecer y glorificar. El primer semestre, después del homicidio de Matteotti, en junio de 1924, fue un periodo muy difícil para Mussolini. Muchos fascistas le abandonaron. La opinión pública era muy volátil. Los partidos de la oposición intentaron ganar un montón de apoyos con la situación. Había miedo real de que pudieran quitarle el poder. Incluso él mismo llegó a pensar en algún momento que había llegado el final. Pero otros fascistas no estaban dispuestos a abandonar el poder tan fácilmente. Roberto Farinacci y otros 30 jefes fascistas amenazaron con matar a Mussolini si fracasaba al mantener el fascismo en el poder. Mussolini se enfrentó a una decisión entre dejar el poder o machacar a los disidentes de una vez por todas.
El 3 de enero de 1925, Mussolini entró con confianza en el Parlamento. Ni siquiera intentó negar su participación en la muerte de Matteotti. Declaro ante toda Italia que asumo la responsabilidad de lo que ha pasado. Italia quiere paz y tranquilidad y continuar con su trabajo. Os daré todo esto, si es posible con amor, pero si es necesario con la fuerza. En las 48 horas posteriores a mi discurso, la situación cambiará. El discurso de enero de 1925 es el momento revelador en el que el fascismo se embarca en un camino hacia un Estado dictador y totalitario. Lo hace a través de una serie de leyes que eliminan a los diputados de la oposición de un parlamento que cada vez censura más a la prensa y que en 1926 acabará con la disolución de todos los partidos y de todos los sindicatos no fascistas. Dos grandes estructuras que se sitúan en su lugar son la policía estatal y el Estado unipartidista. Tanto el Vaticano como la monarquía se mantuvieron en silencio. Un hombre sí habló. Amendola. Al día siguiente, su periódico Il Mondo decía: Este hombre, Mussolini, constituye un caso patológico no previsto en la Constitución. Todo está subordinado a sus locas ambiciones. Pero en el nuevo orden fascista no se toleraba ninguna oposición. Amendola fue perseguido por los camisas negras y recibió una fortísima paliza. Farinacci no tenía ninguna duda de que este era el camino a seguir. Creo que esto servirá como lección para evitar problemas mayores. Fue Amendola el que acuñó el término totalitarismo totalitario, diciendo que lo que Mussolini quería conseguir paso a paso y a largo plazo era el poder total, lo que Amendola denominaba una dictadura totalitaria. Y era uno de los portavoces más efectivos de la oposición, alguien que se negó a detenerse y se negó a callarse. Por eso era peligroso. Pero fue silenciado muy pronto. Amendola sufrió daños graves en los pulmones debido a la paliza. El 7 de abril de 1926 murió por las lesiones. Tenía 44 años. En un insulto final, un grupo de fascistas cantaba alegremente mientras destrozaba su casa después de su muerte. Mussolini se sintió aliviado al librarse de él. Solo teníamos un enemigo, uno inflexible, Giovanni Battista Amendola. Quería derrocarnos para poder fundar una democracia. Pero la democracia estaba acabada en Italia. El fascismo y Mussolini tenían un poder total. Ahora la pregunta era, ¿qué haría con él? La respuesta sacudiría al mundo. Mussolini y sus fascistas eran nacionalistas violentos que creían en el uso sistemático de la violencia. Los camisas negras fascistas atacaron a todos los que se oponían a ellos, como los liberales y los católicos. Pero su objetivo principal eran los socialistas, que amenazaban con una revolución como la rusa. En octubre de 1922, los fascistas tomaron las provincias del norte de Italia y luego marcharon en masa hacia Roma para reclamar el poder a través del uso de las armas. El rey cedió y convirtió a Mussolini en el primer gobernador fascista del mundo. Se convirtió en un dictador. Esta es la historia de Mussolini en el poder. Una historia de adulación. Una historia de sueños imperiales. De una desastrosa alianza con Hitler. De fracasos militares y de una muerte ignominiosa. Todo contado por primera vez en color. El fascismo en color. Mussolini en el poder. Desde sus primeros días en el poder, el principal objetivo de Mussolini era restablecer la gloria del antiguo Imperio Romano. Y su principal frustración fue la realidad de la Italia de los años 20. Era desorganizada, caótica, inestable.
Distaba mucho de aquel imperio romano en el que Italia había sido grande, había dominado el Mediterráneo y poseía un gran imperio. Y Mussolini miraba al pasado y pensaba, deberíamos volver a ser como entonces. Mussolini modeló su comportamiento imitando a los emperadores romanos. Para igualar su crueldad, Mussolini traicionaría a cualquiera, incluso a leales y devotas familias de fascistas dispuestas a morir por su país. Incluso traicionaría a su propia familia, su yerno y su hija favorita. Una vez en el poder, Mussolini empezó a construir el primer estado totalitario del mundo, doblegando a todas las instituciones y a todo el pueblo y sometiéndolos a su voluntad. Para construir un nuevo tipo de italiano, Mussolini sabía que tenía que empezar por los jóvenes. En 1925, Mussolini decretó: el gobierno exige que los colegios se inspiren en los ideales del fascismo. Adesso bambini leggiamo una poesia di Giuseppe Zucca, Duce chiamaci. Se obligaba a los niños a creer, obedecer, luchar. Desde los 4 años se les presionaba para apuntarse a las juventudes fascistas que les proporcionaban armas de juguete y camisas negras. Duce, duce, chiamaci. Duce, duce, chiamaci. La voce degli eroi. Los poemas de los colegios enseñaban a los niños a estar listos para luchar por el fascismo cada vez que su líder los necesitara. La gran voce dei martiri. La gran voce dei martiri. En los colegios intentaban inculcarles el patriotismo e intentaban convencer a todos los niños de que patriotismo y fascismo eran lo mismo. No podían ser patriotas sin ser fascistas, ni ser fascistas sin querer a Mussolini. Todos los niños tenían que escribir redacciones sobre por qué querían a Mussolini o por qué Mussolini era el hombre más grande del siglo XX. Punto. Aparte de la propaganda para las masas, Mussolini también creó un estado policial represivo para hacer cumplir la obediencia al fascismo. Tenían una maquinaria muy poderosa, creada tanto por el partido fascista como por la policía estatal. Era una maquinaria muy efectiva en cuanto a la vigilancia, al espionaje. Había muy pocas cosas que se le escapara a la policía fascista o a una de las muchas policías fascistas. Cada semana los cuerpos de policía realizaban un montón de intervenciones. Mussolini tenía un poder enorme, pero sabía que aún tenía que apaciguar a un 99% de italianos que eran católicos. Y el Vaticano también quería un trato. Como resultado del Risorgimento, la unificación italiana del siglo XIX, la Iglesia perdió su estatus y perdió sus propiedades. Los estados papales se desvanecieron. Así que desde 1870 hasta 1929, el Papa no tenía país alguno. En 1929, Mussolini y el Vaticano firmaron los pactos de Letrán, dándole a la Iglesia prácticamente todo lo que quisiera. Los pactos de Letrán de febrero de 1929 fueron de los eventos más importantes de la historia del siglo XX en Italia. Para empezar, acabaron con la disputa entre Estado e Iglesia y reinsertaron el catolicismo en la sociedad italiana. Creo que cambió el equilibrio de poder entre la Iglesia católica en Italia y el Estado italiano. Al igual que la monarquía, el Vaticano prefería la realidad del fascismo a la amenaza del comunismo. El Papa asumió el control de la Ciudad del Vaticano como Estado soberano y recibió 1,75 billones de liras, principalmente en fondos del gobierno, en compensación por las pérdidas históricas. Esos fondos del gobierno significaban que, de un modo u otro, la Iglesia Católica, el Vaticano, estaba subvencionando un Estado fascista, y la gente advirtió que era algo extremadamente peligroso. El Vaticano se había comprometido con el fascismo. En un futuro inmediato, no tenía confianza alguna en la capacidad de la democracia para proteger a Italia del comunismo.
El Papa Pío XI proclamó que Mussolini era ese hombre a quien la divina providencia le había permitido conocer. En 1929, los cabecillas de los veteranos de guerra judíos y sus representantes fueron invitados para conocer al líder entregado a Italia por la divina providencia. Muchos judíos le habían dado la bienvenida al fascismo como el renacimiento del Risorgimento, el movimiento nacionalista del siglo XIX que había unificado Italia y había liberado a los judíos de los guetos. Su líder era Ettore Obazza, un rico banquero de Turín. Escribió con alegría sobre la experiencia en su diario. Nos dio la bienvenida con una ligera sonrisa. Estaba tranquilo, sentado en su mesa. Nos hizo señales para que nos acercásemos. Era la primera vez que veía el rostro del duce tan de cerca. Ettore, junto con sus dos hermanos, había luchado en la Primera Guerra Mundial y luego se alistaron en el nuevo partido fascista. Ettore se alistó en la milicia de los camisas negras y participó en sus actos violentos contra los socialistas. Conocer al duce era la consecución de un sueño para Ettore. Cuando oyó mi afirmación sobre la inquebrantable lealtad de los judíos italianos hacia la madre patria, Su Excelencia Mussolini me miró a los ojos y me dijo con una voz que me llegó directamente al corazón: nunca lo he dudado. In gamba. Grazie. Ettore se vio sobrecogido por una ola de emoción. Luego, Mussolini haría la vista gorda cuando los nazis enviaron a miles de judíos italianos a la muerte. Mussolini sabía que Italia debía ser modernizada antes de que pudiera crear un imperio fascista que se igualara a la antigua Roma. Los fascistas introdujeron una política de autosuficiencia en agricultura e industria. Unas impresionantes obras públicas fascistas para drenar pantanos y construir carreteras crearon muchos puestos de trabajo y eran inmensamente populares. Pero para Mussolini, su principal objetivo era preparar a la economía italiana para la guerra. El primer conflicto armado llegó con un alzamiento popular en Libia, la colonia italiana más importante. Los italianos se fueron volviendo cada vez más despiadados. Utilizaron violaciones en masa, profanación de mezquitas, llevaron a civiles a campos de concentración, hambruna, utilizaron armas químicas contra civiles y guerra de guerrillas. Cientos de miles de civiles fueron asesinados entre 1929 y 1932 en la pacificación de Libia, como se llamó. Así que era fuera de Italia, en las guerras en el extranjero, en las campañas políticas, donde el fascismo mostraba su lado brutal y especialmente violento. En 1933, Adolf Hitler se convirtió en el canciller de Alemania. Mussolini consideraba a Hitler como un colaborador de menor importancia que le había copiado en su llegada al poder, pero sentía celos del poderío militar de Alemania. Se dio cuenta de que la llegada de Hitler al poder iba a desestabilizar la situación en Europa. Esto abriría una ventana de oportunidad para actuar. Ettore Obazza, el banquero judío, tenía miedo de que este fuera un momento trágico para los judíos italianos. Pero para su alivio, Mussolini ridiculizó las teorías raciales de Hitler. Nada me hará creer que hoy en día existan razas biológicamente puras. Pero en 1934, cuando dos judíos de Turín fueron capturados introduciendo de forma ilegal literatura antifascista en Italia, algunos periódicos lo denominaron un complot judío antifascista. Ettore sintió pánico temiendo el regreso de la persecución judía. Fundó su propio periódico para demostrar públicamente que los judíos eran patriotas y profascistas. Somos soldados, somos fascistas.
Queremos besar la bandera tricolor por la que siempre estamos listos para luchar y morir. No había un motivo inmediato por el que Mussolini y Hitler pudieran ser aliados, a pesar de que tenían algunas ideas en común. Primero se enfrentaron por Austria. Italia quería que fuera independiente en lugar de que formara parte de Alemania. Sin embargo, Hitler tenía otras ideas. Si alguien lee la primera página de Mein Kampf, el infame libro de Hitler, lo primero que dice es que Austria debe volver a pertenecer a la madre patria. Y no era algo retórico, lo decía en serio. En 1934 Mussolini nombró a Galeazzo Ciano, su yerno, director de su oficina de prensa. Tan solo 4 años antes, Ciano había hecho el mejor movimiento de su carrera. Con 27 años se casó con Eda, la adorada hija de Mussolini. Esta relación acabaría en una tragedia familiar de intensidad shakespeariana. Pero en 1934, Ciano adoraba a Mussolini imitando sus gestos, su forma de vestir y de hablar. El primer trabajo de Ciano era ridiculizar al Führer. Después de que Mussolini se enfrentara a Hitler por Austria, Ciano dio instrucciones a los periodistas para que publicaran que Hitler era un loco determinado a comenzar otra guerra mundial. Pero los sueños imperiales del duce le llevarían inexorablemente a una alianza con el líder nazi. En 1935 las fuerzas fascistas invadieron Etiopía, la última nación independiente de África. Ciano estaba entre esa fuerza invasora de 600.000 soldados. Participó en los bombardeos de civiles y se jactó de ello afirmando que habían llevado a cabo una masacre. El modo que tuvo Mussolini de tratar el problema de Etiopía muestra lo calculador y despiadado que era ese hombre en realidad. Los etíopes resistieron desesperadamente. En diciembre de 1935, Mussolini emitió una orden para generalizar el uso de las armas químicas, gas mostaza y fosgeno, y de utilizar tácticas de terror en masa. Los italianos incluso bombardearon deliberadamente 19 hospitales de la Cruz Roja. Más de 250.000 de etíopes fueron asesinados durante los combates. Durante mucho tiempo, la gente intentó ocultar que en la guerra de Etiopía y en otras formas de represión colonial fascista se utilizaron métodos muy despiadados. Hoy lo sabemos a ciencia cierta, y creo que esto nos ha dado más pruebas para desacreditar a esos que ahora presentan el fascismo como una dictadura benevolente y patriótica que fue contaminada y echada a perder por la alianza con Alemania. Lo de Etiopía no era solo una conquista territorial para los italianos, se trataba de invertir el orden internacional. Se trataba de retar a los poderes predominantes mediterráneos, los británicos y los franceses, por el control final. Esa batalla, esa ruta hacia la guerra mundial, empezó en Europa con la crisis etíope en 1935. La agresiva política exterior de Mussolini era inmensamente popular en Italia, pero envenenó las relaciones con Gran Bretaña y Francia. Mussolini sabía que, en contraste con Gran Bretaña y Francia, él tenía el apoyo de Hitler en Etiopía. Y entonces ambos dictadores apoyaron al general Franco cuando se alzó contra el gobierno de izquierdas en España. Mussolini envió a 80.000 soldados italianos a luchar con Franco en la Guerra Civil Española. A medida que se iba formando una crisis en Europa, Mussolini ascendió a su yerno de 33 años, Ciano, al puesto clave de secretario de Exteriores. Pero cuanto más tiempo pasaba Ciano con los nazis, más temía por el futuro de Italia. Ciano empezó a llevar un diario secreto que sobrevive como uno de los relatos más increíbles de la historia del siglo XX.
En una de sus primeras entradas describe la visita de Mussolini a Hitler en Berlín en 1937. Mussolini capturaba a la multitud con su magnetismo, su voz y su impetuosa juventud. ¿Será suficiente la solidaridad de los regímenes para mantener juntas a dos naciones cuyas razas, culturas, religiones y gustos son totalmente opuestos? Pero incluso Ciano sabía que no había alternativa a los nazis si Italia quería retar el poder de Gran Bretaña y Francia. Hoy el eje Roma-Berlín es algo muy real y extremadamente útil. Los fascistas y los nazis le proporcionaron a Franco un apoyo militar impresionante, ensayando técnicas que perfeccionarían durante la Segunda Guerra Mundial. Una era el bombardeo de civiles para crear el caos en masa. Ciano se jactó de su efecto en Barcelona. El ataque completo duró solamente minuto y medio. Edificios pulverizados, tráfico interrumpido, pánico que se convirtió en locura. 500 muertos, 1500 heridos. En febrero de 1938, Mussolini decidió imitar parcialmente a Hitler e imponer estrictas leyes antisemitas. Los alemanes nunca pidieron a los italianos que introdujeran el antisemitismo. No hay pruebas que sugieran que Mussolini recibiera ningún tipo de presión por parte de Hitler. Mussolini creía que las políticas despiadadas de Hitler habían creado una fuerza devastadora militar que aplastaría toda Europa. Como era un personaje maquiavélico y pragmático, y quería que Italia asumiera su lugar entre las naciones más importantes, pensaba que, si eras una persona seria, tenías que olvidar cualquier tipo de preocupación humanitaria sobre a quién debes de pisar para alcanzar el objetivo de la grandeza nacional. Aplastar los derechos de unos pocos miles de judíos en Italia era un pequeño precio a pagar por alcanzar la grandeza nacional. Obatza y los 47.000 judíos italianos no eran conscientes del destino que les esperaba. El 11 de marzo de 1938, Ciano solo escribió una frase. 18 horas. Austria ya no es independiente. Sin abrir la boca, Mussolini había permitido a Hitler anexionar Austria al Tercer Reich. En una noche, Italia perdió su estado tapón. Muchos desastres vendrían después. Mussolini quería que le vieran como una persona despiadada, al igual que Hitler. Ciano reveló: lo cierto sobre los bombardeos de Barcelona es que Mussolini dio las órdenes. Franco no sabía nada y ayer nos pidió que los suspendiéramos por miedo a tener complicaciones con las relaciones internacionales. Ciano escribió: Mussolini afirmaba sentirse complacido por el hecho de que los italianos habían logrado propagar el horror a través de sus agresiones, en lugar de dar placer como músicos de mandolina. En su opinión, esto les hacía estar mejor considerados por los alemanes, que defendían una guerra total y despiadada. Mussolini también le dijo a Ciano: los italianos deben aprender a ser menos compasivos para convertirse en duros, implacables y agresivos. Amos. Mussolini intentó impresionar a Hitler declarando que los italianos eran arios como los alemanes. Los judíos pasaron a ser una raza inferior. Se aprobaron leyes formales privando de derecho a voto y a representación a la comunidad judía en su totalidad, echándolos de los cargos públicos, echando a los niños judíos de los colegios, impidiendo que acudieran a las universidades, que desempeñaran cargos públicos. Ettore Obatza, el orgulloso y patriota veterano de guerra y devoto fascista, escribió una carta personal al duce. Mi escritura no es buena porque me tiemblan las manos. Es el final de una realidad, de sentirnos como uno con los italianos. ¿Cuántos empezamos en 1919 y le seguimos hasta hoy con amor a través de muchas batallas, guerras, viviendo su vida, si todo se ha terminado? ¿Acaso esto era solo un sueño?
Los primeros edictos de Mussolini dividieron a los judíos. Antiguos fascistas como Bacci y veteranos condecorados podían conservar sus trabajos, sus negocios e incluso permanecer como miembros del partido. Mientras tanto, Hitler continuaba en el camino hacia la guerra. Ahora le había dado un ultimátum a Checoslovaquia. O nos entregáis las provincias germanoparlantes de los Sudetes u os invadiremos. Ciano se lamentaba. Naturalmente, el objetivo será destruir Checoslovaquia por completo. Es la guerra. Que Dios proteja a Italia y al Duce. Europa contenía el aliento. Pero en el último momento Gran Bretaña suplicó a Mussolini que intentara retrasar el ultimátum alemán 24 horas. Esa tarde Mussolini y Ciano partieron hacia Múnich. Hitler le dijo a Mussolini que quería todo el territorio de los Sudetes, que ya había formado parte del Imperio Austrohúngaro, pero había sido cedido al nuevo Estado de Checoslovaquia después de la Primera Guerra Mundial. En la conferencia de Múnich, Mussolini presentó el plan de Hitler como suyo. Todos los líderes firmaron el acuerdo de Múnich que entregaba los Sudetes a Alemania. A cambio, Hitler prometió que sería su última demanda territorial en Europa. Checoslovaquia quedó indefensa, habiendo perdido casi todas las fortificaciones montañosas. Pero ese compromiso había evitado la guerra. Ciano fue testigo de la adulación resultante. En Italia, desde el paso de Brenner hasta Roma, desde el rey a los campesinos, el Duce recibió una bienvenida como nunca antes. Mussolini se ganó un enorme respeto en el extranjero y una gran popularidad en Italia, porque quedó como un pacificador. Pero había algo gracioso en esto. Mussolini no estaba nada contento. Volvió a su país protestando. Todo el mundo me anima como un hombre de paz. No quiero ser un hombre de paz. Quiero ser un hombre de guerra. Pocos días después de esta crisis, Mussolini presentó leyes antisemitas aún más duras. Estas leyes acabaron con la igualdad para todos los judíos, por muy fascistas que fueran. Ettore Obatza tuvo que vender el banco de la familia y abandonar el partido fascista. En marzo de 1939, Hitler rompió el acuerdo de Múnich. Las tropas alemanas penetraron en Checoslovaquia. Era la primera vez que ocupaban territorio no germanoparlante. Hitler no advirtió a Mussolini. Solo después fue cuando el embajador alemán Hess se lo dijo a Mussolini. El Führer agradece a Italia su inquebrantable apoyo. Mussolini se sentía frustrado. Cada vez que Hitler conquista un país me envía un mensaje. La marcha del fascismo parecía imparable, con Franco triunfando en la Guerra Civil Española. Para mantener el ritmo de Hitler, Mussolini tomó Albania en abril de 1939. Más tarde, ese mismo año, Ciano escribió: Ya hay informes de una acción inminente contra Polonia. Será la guerra. Ciano sabía que Italia no estaba preparada para una guerra. Los almacenes de munición no tienen munición. La artillería está anticuada. Nuestras armas antiaéreas y antitanques son inexistentes. Nuestras reservas de oro se han visto reducidas a prácticamente cero. Debemos evitar una guerra. A pesar de esto, Mussolini ordenó a su ministro de Exteriores, Ciano, a ir a Berlín a firmar uno de los acuerdos militares más desastrosos de la historia: el Pacto de Acero. Esto exigía a Italia el ir a la guerra cada vez que fuera Alemania. En este acuerdo, tanto Italia como Alemania prometían no provocar un conflicto importante en Europa durante al menos 3 años. Pero tan solo 3 meses después, en Salzburgo, Ciano se enteró directamente por Ribbentrop, el ministro de Exteriores nazi, de los auténticos planes de Hitler. Mirándome con sus ojos fríos, metálicos, me dijo: Queremos una guerra. Polonia será invadida, derrotada, aniquilada y anexionada al Tercer Reich, del mismo modo que Austria y Checoslovaquia.
Hitler básicamente seguía sus propios designios. Inventó su propia política exterior. Ni siquiera tuvo en cuenta a Italia, ni siquiera lo consultó con Italia antes de realizar esos cambios en política exterior. Después de conocer a Hitler, Ciano supo que Europa se vería inmersa en una guerra. Ha decidido atacar y eso es lo que hará. El destino de los demás no le importa en absoluto. Ciano se sintió desesperado e indefenso. Vuelvo a Roma completamente disgustado con Alemania y con sus líderes. Nos han traicionado y nos han mentido. Pero ni siquiera Ciano pudo haber imaginado lo que vendría después. Hitler sorprendió a Italia con un golpe maestro político. Firmó un pacto de no agresión con los soviéticos que, en secreto, dejaba fuera a Polonia. 5:25 de la mañana. Alemania ataca Polonia. 11 de la mañana. Gran Bretaña declara la guerra a Alemania. Ciano se esforzó al máximo para evitar que Mussolini les llevara a la guerra. La idea de unirse a los alemanes le atrae, pero debo luchar hasta el final. Si no, significará la ruina del país, la ruina del fascismo y la ruina del mismísimo Duce. Mussolini le dijo a Ciano: los italianos, después de haber escuchado mi propaganda belicista durante 18 años, no pueden entender cómo puedo ser el heraldo de la paz. Ahora Europa está en llamas. Creo que Mussolini siempre vio la incapacidad de Italia para entrar en guerra en 1939 como un fracaso, como algo que le avergonzaba. Pero era, en términos internacionales, un revolucionario. Era un hombre con una misión. Tenía que dejar su impronta en la historia haciendo grande a Italia, o haciéndola aún más grande, y no podía hacer eso sin una guerra. A medida que los alemanes avanzaban por la Europa democrática en 1940, Mussolini ya no era capaz de contenerse. Declaró la guerra a Francia y a Gran Bretaña. Ciano escribió: la aventura comienza. Que Dios ayude a Italia. Lo más horrible, el peor motivo de todos los que dio Mussolini para ir a la guerra fue: necesitamos varios miles de muertos para poder sentarnos en una mesa de conferencias. Él creía que tendría que ser así. En el primer mes, el ejército italiano no hizo ningún progreso en su invasión de Francia. Mussolini culpó a sus soldados en lugar de culparse él mismo. Lo que me falta es el material. Incluso Miguel Ángel necesitaba mármol para hacer estatuas. Si solo hubiera tenido arcilla, no habría sido nada más que un alfarero. Mussolini planeaba llevar una guerra paralela en alianza con Alemania. Mientras Hitler iba tomando territorios al norte de los Alpes, él los iría tomando por el Mediterráneo. Mussolini lanzó un ataque contra los británicos en Egipto, esperando capturar el canal de Suez. Los británicos se rindieron. Ciano escribió: Mussolini está radiante de alegría. Tras la solicitud de Ciano y como modo de mostrar su independencia, Mussolini decidió conquistar Grecia sin informar a Hitler. Se pensaba que Grecia sería un objetivo fácil. Se creía que el ejército griego no aguantaría una batalla. Los italianos ya estaban en Albania, solo tenían que cruzar una frontera y Grecia se derrumbaría. Mussolini había logrado sobornar a varios generales griegos. Suponía que al tener a varios generales en nómina, estos iban a vender a su propio ejército, pero no fue el caso. Lo que pasó fue que los italianos comenzaron el ataque sin apenas planificación. Era una operación totalmente improvisada. La climatología era horrible. Era otoño, la época de las lluvias, con muy mala climatología para moverse atravesando los Balcanes hacia Grecia. El resultado fue que la invasión se convirtió en un completo fracaso. El ejército griego resistió, contraatacó y expulsó a los italianos de vuelta a Albania. Fue una operación con una planificación pésima y con un resultado pésimo. Mussolini había ignorado los consejos militares a la hora de ordenar la invasión, pero de nuevo estaba furioso con sus soldados. El material humano con el que tengo que trabajar es inútil. No vale nada.
Hitler ahora tenía que apresurar a sus tropas para invadir los Balcanes y Grecia. Mussolini se sintió humillado. Lo último que quería era a los alemanes cerca de su ámbito de operaciones. Entonces, tener que reconocer la derrota y después ver cómo su principal aliado toma no solo Grecia, sino también Yugoslavia, que era un estado fronterizo con Italia, suponía una humillación muy grave. Y creo que marca el primer punto en el que la autoridad de Mussolini comienza a erosionarse. Los italianos se enfrentaron a otro contratiempo importante en Libia. Los blindados británicos y de la Commonwealth penetraron a través de las líneas italianas como un cuchillo a través de la mantequilla. Tomaron 400 o 500 prisioneros en muy poco tiempo. Esto demostraba que los italianos no eran capaces de llevar una guerra moderna. Ahora desempeñaba un papel secundario ante su aliado, la Alemania nazi. Y esto iba empeorando con el paso del tiempo. En cada lugar donde luchaba Italia, el resultado era siempre de derrota. De ahora en adelante, Mussolini está completamente en manos de Hitler. A las 3 de la mañana del 22 de junio de 1941, Mussolini se despertaba con la comunicación del ataque alemán sobre la Unión Soviética. No había habido ningún tipo de consulta ni aviso. Mussolini se sentía enfadado y humillado. Ni siquiera yo me atrevo a molestar a mis sirvientes por la noche, pero los alemanes me obligan a saltar de la cama a cualquier hora sin la menor consideración. Alemania era ahora el socio dominante del eje. Los italianos se sentían indefensos. La gran duda en Italia era: ¿quién es el enemigo en realidad? El dicho popular en las calles era: si Inglaterra gana, perdemos, pero si Alemania gana, estamos perdidos. Mussolini compartía las mismas sospechas. Le dijo a Ciano amargamente: ahora me pregunto en serio si una victoria inglesa no sería mucho más deseable para nuestro futuro que una victoria alemana. Por toda Italia había una gran escasez de comida. Pero Mussolini no sentía ninguna simpatía por su hambriento pueblo. Yo os digo que en primavera habrá aún menos raciones, y esto me alegra, porque por fin veremos signos de sufrimiento en los rostros de los italianos, que serán muy valiosos para nosotros en la mesa de paz. Para ganarse el favor de Hitler, Mussolini envió 230.000 soldados mal equipados para unirse a la invasión alemana de Rusia. La policía secreta informaba de un aumento de la ira tras los continuos desastres militares. La experiencia de la Italia fascista en los campos de batalla, empezando por la derrota en Grecia en octubre de 1940, la pérdida de las colonias en África Oriental en 1941 y luego la de Libia en 1942, significaba el desvanecimiento de una falsa ilusión, que Italia se convertiría en una gran potencia a través del fascismo. En diciembre de 1942, las fuerzas soviéticas derrotaron a las tropas italianas en el río Don. La derrota italiana en Rusia, con más de 85.000 soldados muertos, era una lápida para las ambiciones de Mussolini y de la Italia fascista. 1943 comenzó de manera desastrosa para el eje Roma-Berlín, con la catástrofe de Stalingrado, con la retirada en todos los frentes del norte de África y con la caída de Trípoli. Ciano aún admiraba a Mussolini, pero sabía que tenía que irse. Creo que en un futuro próximo será necesario entregar todo el poder a los militares. Pero Mussolini despidió a Ciano por oponerse a la alianza con Alemania. Mi marcha fue cordial, de lo cual me alegro, porque me cae muy bien Mussolini. Le admiro muchísimo y echaré mucho de menos mi contacto con él. Las derrotas italianas aumentaron en 1943 con rendiciones en masa ante los aliados en el norte de África. Cuando las fuerzas aliadas aterrizaron en Sicilia, 12.000 más se rindieron sin efectuar un solo disparo.
3 años de desastres militares habían destruido las bases del fascismo italiano. Por fin, el 25 de julio de 1943, Mussolini fue derrocado por un grupo de fascistas que luego le entregaron el poder constitucional de vuelta al rey. El Duce, el dictador de hierro, era un hombre roto. Casi se podría decir que estaba deprimido, tal vez no clínicamente, pero creo que había algo de apatía en su conducta. Creo que en ese momento sintió que había perdido la partida y que su caída era casi inevitable. Para horror de Mussolini, uno de los líderes de la rebelión era Ciano, su mismísimo yerno que había estado de su lado como ministro de Exteriores durante 6 tumultuosos años. Esto puso en marcha una terrible tragedia familiar, un eco de la tragedia nacional que estaba a punto de cernirse sobre Italia. Al principio había euforia. 20 años de fascismo parecían haberse derretido como la nieve. El rey, Víctor Emmanuel III, nombró a Pietro Badoglio, antiguo jefe del ejército, como nuevo primer ministro. Badoglio encarceló a Mussolini y también detuvo a Ciano, que fue acusado de corrupción. Pero la posibilidad de acortar la guerra y de llevar la paz a Italia se vio interrumpida. Resultó ser un fiasco. Los aliados y Badoglio no pudieron predecir lo que estaba a punto de suceder. Badoglio y el rey se retiraron y dejaron Roma para dirigirse hacia el sur. Antes de ponerse en manos de los aliados, el rey anunció que Italia había cambiado de bando. El ejército italiano y el país completo cambiaron en una noche, la del 8 de septiembre, que ahora se conoce en la historia de Italia como la catástrofe. Italia estaba traumatizada. Los alemanes se movieron rápidamente para tomar el control del país. Algunos italianos, enrabietados por la rendición del rey, lucharon con los alemanes. Otros estaban encantados de unirse a los aliados. Muchos otros sencillamente dejaron las armas. Italia ahora se enfrentaba al horror de una guerra civil. Pero Hitler aún admiraba a Mussolini y personalmente ordenó un ataque aéreo para rescatarle de su prisión en la montaña. Hitler puso a Mussolini como jefe de un nuevo gobierno fascista, la República Social Italiana o República de Salò, en la Italia del Norte ocupada por los alemanes. Eran marionetas, el gobierno era un títere según el cual Mussolini técnicamente gobernaba el país, pero en realidad seguía órdenes de los alemanes. A medida que Italia se hundía en el caos y en una guerra civil, la familia Obaccia huyó de Turín y se dirigió a un hotel cerca de la frontera suiza. Con Ettore estaban su mujer Nela, su hijo Ricardo y su hija Elena. Tuvo que ser un momento muy complicado y trágico para él. El fascismo había fracasado visiblemente y se había hundido. Mussolini había sido depuesto. Y los sueños de grandeza no se habían correspondido con la realidad. Y él, personalmente, lo había sacrificado todo por esta causa que ahora había fallado. Llevaban con ellos oro, joyas y divisas. Sin saberlo, Ettore los adentraba en un mundo muy peligroso. En aquel momento había todo tipo de personajes sin escrúpulos que se dedicaban a sacar dinero de la desesperación de mucha gente que intentaba cruzar la frontera y entrar en Suiza. Ricardo estaba en edad militar y Ettore tenía miedo de que le capturaran, así que buscó un guía de montaña para que pasara a Ricardo a Suiza. Ettore le dio a su hijo 50.000 francos suizos. Unos días después, los Obaccia estaban disfrutando de una comida juntos hasta que unos miembros de la Gestapo se sentaron cerca de ellos. La tensión llenaba la sala.
Los hombres de la Gestapo le dijeron a Ettore que su hijo había sido detenido por contrabando de divisas a través de la frontera. Obligaron a Ettore a pagar su cuenta. Los tres fueron trasladados a un colegio controlado por las SS. Entonces, Ettore Obatza, el leal judío fascista, fue llevado por la fuerza al sótano. Madre e hija le siguieron, ahora tranquilas, incluso sonriendo, como si les hubieran asegurado que no le pasaría nada malo a su familia. Pero una vez dentro, los tres fueron brutalmente ejecutados. Increíblemente cortaron sus cuerpos en pedazos, encendieron un fuego y empezaron a quemarlos ahí mismo en el colegio. Es una de las extrañas y extraordinarias ironías que entre las primeras víctimas de la ocupación alemana de Italia estuvieran unas de las personas más leales al fascismo. Ettore fue de los primeros, pero habría muchos otros. Los alemanes ocuparon Roma. Inmediatamente enviaron a 5.700 judíos a campos de exterminación. Otros 615.000 italianos fueron enviados a hacer trabajos forzados en Alemania. Mussolini, a quien los alemanes habían puesto como líder del gobierno de la República de Salò en el norte de Italia, no dijo nada. Este nuevo fascismo era más brutal que nunca. Era un partido fascista muy enrabietado por el golpe contra Mussolini el 25 de julio, enrabietado por la rendición del 8 de septiembre, enrabietado por la idea de que el régimen había sido demasiado tolerante con los fascistas moderados o con los italianos no fascistas, y por tanto requería más severidad y más violencia. Uno de los primeros en sentir su ira fue Ciano. En prisión esperaba la venganza de su suegro, al que había ayudado a deponer. Escribió la última entrada en su diario secreto. El resto del diario ya había sido introducido en Suiza por su mujer. La política de Berlín hacia Italia no fue nada más que una red de mentiras, intriga y engaños. Nunca nos trataron como aliados, sino como esclavos. Solo Mussolini, en su suprema cobardía, pudo, sin reacción alguna, tolerar esto y fingir no verlo. Entonces Mussolini demostró que Ciano tenía razón. Pudo haber salvado a su yerno tal y como su hija le suplicó, pero eso habría mostrado debilidad delante de sus amos alemanes. Estas increíbles imágenes de la ejecución de Ciano se grabaron para demostrar la determinación de hierro de Mussolini y su dedicación al servicio de Hitler. En 1944 quedaba claro que el Eje había perdido la guerra. Aún así, 250.000 de italianos se alistaron al nuevo partido fascista republicano de Mussolini, demostrando el atractivo del fascismo. 40.000 más incluso se alistaron a una nueva fuerza armada llamada las Brigadas Negras para luchar contra los partisanos antifascistas durante 1944 y 45. Eso fue lo que tuvo que sufrir Italia, una especie de guerra civil entre fascistas y antifascistas durante los últimos 18 meses de la Segunda Guerra Mundial. Los partisanos, a menudo liderados por los comunistas, destruyeron las comunicaciones y atacaron a las tropas alemanas. En venganza, las SS alemanas, apoyadas por las Brigadas Negras, llevaron a cabo una campaña brutal de represión que llevó a la masacre indiscriminada de miles de civiles, a menudo mujeres y niños.
Esta fue la parte más horrible de todo el régimen, especialmente en el interior de Italia, porque hubo un montón de ejecuciones políticas, asesinatos de muchos rehenes, homicidios en masa, murieron decenas de miles de personas. Eso fue de lejos el peor aspecto del régimen dentro de Italia durante el periodo fascista. Pero sobre todo era una lucha por el futuro de Italia. Por supuesto, los partisanos se veían como una fuerza liberadora de Italia de la ocupación alemana, del control alemán. Pero también veían todo como una guerra contra la restauración del fascismo. También se pretendía utilizar la resistencia armada para preparar un futuro posfascista, un futuro posguerra que fuera comunista y revolucionario. El 27 de abril de 1945, Benito Mussolini, su amante Clara Petacci y varios líderes fascistas fueron atrapados por los partisanos. Irónicamente, el hombre que había llegado al poder como la figura que iba a detener el comunismo fue abatido por un comunista. Fue abatido por el fuego de una ametralladora disparada por un líder partisano comunista. Fue algo muy dramático, muy brutal. Y luego su cadáver y el de Clara Petacci fueron colgados por los pies en la Piazzale, una de las plazas de Milán. Eso puede parecer horrible e injustificado, pero también deberíamos decir que fue una especie de represalia simbólica, porque los fascistas habían colgado a muchos partisanos en esa misma plaza. Mucha gente pensó, esto parece el final del fascismo, pero probablemente no lo era. El fascismo iba mucho más allá de Mussolini, su novia y otros pocos líderes colgando de una gasolinera. Una vez que los aliados tomaron Italia, Occidente vio al comunismo de nuevo como una amenaza mucho mayor que el fascismo italiano. Jueces, funcionarios, líderes militares e incluso jefes de policía que habían servido bajo el fascismo fueron repuestos en silencio en sus funciones. Y el fascismo como fuerza política no murió con Mussolini. Aún hay por toda Italia cierto sentido de simpatía por este hombre. La gente acepta que tal vez hiciera algo más que programas de empleo público, construcción de carreteras y construcción de pantanos. Hizo mucho más que eso. Pero la violencia en la guerra, la ideología revolucionaria, su intento de revolucionar Italia y de convertirla en una sociedad más marcial, más agresiva, provocó, no lo olvidemos, la muerte de 55 millones de personas. Nunca olvidemos la responsabilidad que tuvo Mussolini en la Segunda Guerra Mundial.